metemos en el tema central del día, que tiene que ver con una semana que cierra con un discurso de Cristina Fernández, en donde prácticamente hay frases para elegir por todos lados. Quizás una de las que más marca esto es: fui generosa a permitir que el presidente pudiera elegir su gabinete económico. Fui generosa yo al permitir que el presidente pudiera elegir su gabinete económico. Así de fuerte es esta frase. Se dijeron que el gobierno era de una parte, o sea, Larroque dijo el gobierno es nuestro. Alberto dijo el gobierno no es de nadie, es del pueblo. Mientras tanto, después, Bernie dijo que el gabinete de Alberto, lo único que la unía era el odio a Cristina. Mansur dijo que en realidad no odia a nadie. Aníbal Fernández dijo que al presidente lo quieren apretar. Todo eso pasó en esta semana. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿el Frente de Todos está transformándose en una relación tóxica? Claro. ¿Esta es la política tóxica? ¿Hay un liderazgo tóxico en el Frente de Todos? Y después, ¿se puede trabajar en este clima? ¿Puede un ministro de Economía sentarse tomar y de repente tomar decisiones, armar un presupuesto, pensar? Claro, obviamente, hablar con los empresarios, prometer un rumbo económico, expectativas para la inflación, todo lo que tenés que hacer como ministro de Economía, ¿no? con una política que está pidiendo un reemplazante. Bueno, mira, vamos a encarar esto de un costado distinto. Vamos a hablar ahora con Andrés Hatum, que es profesor de management y además es escritor, para tratar de entender esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la dinámica de estos grupos tóxicos? Si este tipo de declaraciones llevan a construir una dinámica tóxica en un grupo, y si se puede construir o se puede encarar algo desde este tipo de relaciones humanas, porque en definitiva es eso, es una relación humana. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Nacho Otero te saluda acá en Todo Noticias. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Sofi. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, un poco, digamos, ¿estamos frente a una dinámica tóxica de un grupo? O sea, sacando que es un gobierno, ¿no? Es un grupo de personas que tiene que llevar adelante un determinado objetivo. El objetivo es gobernar la Argentina. ¿Se están desarrollando de manera sana esas relaciones entre este grupo de personas o se están desarrollando de manera un poco tóxica? No, es enferma. Es tan tóxica que paraliza, ¿no? Las relaciones tóxicas en general te generan esto. Además, a ver, para. Eso ya me dejaste descolocado por eso. ¿Cómo que lo tóxico paraliza? Sí, porque estamos viendo, es como los que estamos viendo del otro lado, estamos viendo un partido de tenis, ¿no? La pelota va de un lado para otro y vos no sabés dónde va a quedar. Cuando vos no sabés dónde va a quedar, no haces nada, porque no hay claridad. Entonces vos tenés una persona que trata de gobernar, pero tenés el liderazgo, ese es el liderazgo formal. El liderazgo real, o lo que pareciera ser el liderazgo real, está detrás, pero como no hay alineamiento, realmente se paraliza absolutamente. Entonces tenés una parálisis, porque nadie, es decir, alguien consciente no va a querer hacer nada, no vas a querer invertir, no vas a querer mover tu dinero, no vas a querer hacer nada. Pero por otra parte, detrás de esa toxicidad hay liderazgos muy antagónicos que hacen que esa cuestión tóxica sea peor todavía, ¿no? Entonces es más difícil. ¿Cómo se puede construir en un grupo tóxico? O sea, ¿puede desarrollarse o tomarse alguna decisión con inteligencia, pensando en un futuro de manera constructiva, de manera sana? No, definitivamente no. Es decir, una relación tóxica, la palabra te lo está diciendo, es una relación enferma. Y cuando una relación es enferma, no hay posibilidad de reconstrucción. En este caso, salvo que una persona predomine, un líder predomine sobre el otro, y entonces tiene que producirse una especie de tensión que genere una construcción diferente. Pero fíjate que acá tenés líderes muy antagónicos. Tenés un líder narcisista y un líder manteca. Un líder narcisista es aquella persona egocéntrica que considera que hace todo
y no ve nada. Y el líder manteca es el que no puede tomar una decisión porque se paraliza ante la toma de decisión. Entonces es tan antagónico que es tóxico y paralizante. Es la peor de las situaciones que nos puede estar pasando. Claro. Andrés, ¿cómo estás? A ver, yo sé que vos trabajaste mucho en el sector privado, ¿no? Si esto fuera una empresa, estamos haciendo un caso hipotético, ¿no? Si esto fuera una empresa, una corporación, ¿cómo se solucionaría este problema de liderazgo, de líder, ¿cómo dijiste? Tóxica y manteca, digamos. ¿Cómo solucionas este encontronazo? Narcisista y manteca, ahí está. Manteca, ¿Cómo lo resolvés? Bueno, los accionistas echan a alguien, ¿no? Es decir, alguien directamente. Nos falta para las elecciones acá, que seríamos nosotros los accionistas. Exactamente, lo que sucede es que acá, justamente como el accionista es el ciudadano y la política es completamente distinto a una organización de accionistas, lo que tiene que suceder es que un liderazgo va a predominar sobre el otro. Si no, la parálisis va a seguir y lo peor es que la parálisis esta trae consecuencias económicas que nos afectan a todos, porque evidentemente esto es mucho más grande que una compañía, ¿no? Entonces, esto se resuelve o que el liderazgo de quien gobierna tome el toro por las astas y produzca su propio gobierno y su propia política con las consecuencias que eso lleva, o que el otro liderazgo se haga cargo, pero no pareciera ser la posibilidad. Para mí esto es una tensión entre dos extremos que genera una inercia de acción, y eso es lo que vamos a vivir con las consecuencias, ¿no? Económicas, políticas, sociales que eso implica. En las empresas se soluciona mucho más fácil. Es a ver quién tiene que liderar, señores, pónganse las pilas, sobra, este es lo que tiene que ser y vamos para adelante porque hay una mirada de futuro. Acá no hay mirada de futuro. Este país se quedó en el corto plazo hace mucho tiempo. Y este tipo de dinámicas, ¿no? Cuando llega un grupo de trabajo, de vuelta, ¿no? Estamos hablando del gobierno nacional, pero no deja de ser un grupo de trabajo con seres humanos que se sientan a llevar adelante un determinado fin, con un determinado objetivo, por lo menos eso es lo que uno espera. A veces puede ser en común, a veces puede ser disonante. Cuando se dan estas dinámicas tóxicas, ¿se quedan entre las personas que se enfrentan o se extienden también a las personas que están por detrás de los dos protagonistas? No, es venenoso. Es endogámico y venenoso. Porque lo que te sucede es que esto genera una falta de confianza en todos y cuando la mirada es muy endogámica, muy hacia adentro, ya perdés la noción de todo lo que pasa afuera, ¿no? Entonces, fíjate que esto es como es el ping-pong. La pelota va de un lado para otro y nos estamos olvidando de la consecuencia social que esto tiene, la mirada, la decantación en la economía, en el bolsillo de la gente. Entonces te diría que afecta internamente a ese grupo de trabajo, pero la mirada del grupo de trabajo es tan hacia adentro que hay una carencia de mirada hacia la realidad. Te olvidaste directamente. Es impresionante. Es muy triste lo que está pasando. No, pero es bastante sintomático lo que vos describís, porque vos fíjate que es algo que está pasando. La política, vos parás a alguien en la calle y le preguntás cuáles son sus principales interrogantes o preocupaciones y te va a decir la economía y la inseguridad. Sí, la inflación y la inseguridad. Sí, por eso. Sí, la política, si hay algo de lo que no está hablando, es precisamente de esos dos temas. Están tirándose que el Consejo de la Magistratura, la Corte, todos temas que le importan a ellos, y está esta distancia que vos decís entre el afuera. O sea, que esto se está viendo y tiene que ver entonces con la dinámica de esta toxicidad de grupo. Y bueno, eso es lo que generalmente te pasa cuando un grupo tiene esta cosa tóxica. Lo tóxico te termina envenenando, ¿no? Y ya no entendés cuál es la realidad. Y es lo que les pasa a muchos grupos políticos, que cuando perdés noción de la realidad, de lo que la gente necesita, que es lo que ustedes decían, la gente tiene una mirada de la necesidad respecto a lo que ellos están mirando, terminás perdiendo las elecciones, terminás perdiendo la confianza de la gente, terminás perdiendo credibilidad. Cuando ya perdés credibilidad, sea en el Estado, sea en una compañía, sea en cualquier grupo, ya estás perdido, no te cree nadie nada. Te escuchan, te pueden llegar a escuchar por respeto,
pero nadie va a hacer nada porque la mirada es otra. La mirada de la gente es sobrevivir, tener una perspectiva un poco de futuro, y la realidad es que los gobiernos en Argentina están muy en el corto plazo, que el dólar, que el riesgo país, que todo esto que no nos interesa a nadie, ¿no? Es decir, vos decís, te interesa la pelea, y me interesa en realidad que se arreglen para poder que lideren de otra forma, que gobiernen de otra forma, y es muy similar lo que pasa en cualquier grupo que tiene este tipo de problemas e intolerancias, ¿no? Lo que pasa es que en otros grupos generalmente se quiebra. Acá está casi quebrado, pero más o menos, porque el quiebre significaría muchas cosas a nivel de perspectiva de ganar o perder una elección. Pero bueno, hay que volver a ganar la confianza, que eso creo que lo están perdiendo. En el caso de, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? De las relaciones tóxicas, a veces también esto es como cuando en una pareja, ¿no? Uno ve una pareja tóxica, por ejemplo, o de repente uno se da cuenta que está en una relación tóxica, y es como que se da esto mucho de juntémonos a hablar de nosotros y sobre nosotros. Está esta cuestión egocéntrica de la relación, y es un poco entonces lo que estamos viendo, más que por una dinámica de intereses, por una dinámica de cómo se están tratando dentro del grupo, ¿no? Sí, y además por los perfiles de los personajes, ¿no? Mira. Cristina si vos me decís a quién te encantaría entrevistar en la Argentina, yo creo que a Cristina. No porque es alguien que me caiga particularmente bien, pero porque considero que tiene un liderazgo tan particular, que no, es decir, que va a pasar a la historia porque realmente tiene mucho carisma, pero claro, desde el narcisismo, ¿no? Y desde lo egocéntrico, que eso es peligroso. Porque cuando vos sos narcisista te parás en un lugar donde ya no querés ver a nadie y donde te rodeas por inútiles o por acólitos. Entonces, te imaginás que eso socialmente nos afecta muchísimo. Claro. Entonces, pero no deja de ser alguien interesante, porque tiene un manejo del poder, para bien o para mal, que es increíble, y que no le llegan ni a los tobillos. Del otro lado no le llegan a los tobillos. Esta mujer se mueve de una forma maravillosa, pero claro, con consecuencias medias nefastas. Pero tiene que ver con el estilo de liderazgo, que lamentablemente... Sí, decime. A ver, quería saber tu opinión sobre estas ideas que estuvieron dando vueltas, por lo menos intenciones en los últimos días. Alberto Fernández, que dijo, hagamos terapia de grupo, todos juntos. También aquel retiro con Agustín Rossi, lo recordarás muy bien, Nacho, vos. ¿Sirve una terapia de grupo en esta instancia para un quiebre tan fuerte como el que estamos viendo? Para mí es irreversible, ¿no? Esto no hay terapia que se aguante, ni coaching, ni nada raro de esas cosas que te pueden llegar a ofrecer. La realidad es que cuando una relación es sincera, te sentás a hablar, ponés las cosas sobre la mesa y tomás una decisión. Esto está quebrado, tiene toda la pinta de estar quebrado, y es una especie de pulseada, pero una pulseada que nos revienta todo. No va a pasar por encima. Claro, porque dentro de todo, en una empresa, ¿viste? Bueno, la empresa ganará, perderá plata, lo que sea. Acá está en juego la Argentina y la economía en su totalidad y cómo vivimos los argentinos. Sí, totalmente, pero fíjense ustedes, ¿qué mirada de visión de largo plazo tenemos como país hoy? ¿Cuáles son las políticas de largo plazo en las que estamos todos de acuerdo? ¿Cuál es el plan económico claro que vamos a...? No hay nada claro, estamos en una especie de limbo, y esto tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no? Es decir, vos tenés un buen líder al que le confías, al que le crees, y bueno, decís, le voy a dar el voto de confianza. ¿A quién le damos el voto de confianza hoy? A nosotros mismos, a cuidarnos a nosotros mismos, porque no confiamos en los líderes que tenemos. Y cuando vos no confías en el líder que tenés, y en los líderes en general, se termina... se corroe todo el sistema de partidos y de todo, y terminamos en una especie de limbo social que es muy peligroso. De ahí surgen los extremismos, ¿no? Hay tanta desconfianza en lo que tenemos, que terminan apareciendo gente de extrema derecha o extrema izquierda que parecieran
como que canalizan las voces sociales que no Claro. son escuchadas por los líderes más de centro, ¿no? Me quedo un tanto también fascinado escuchando todo esto, porque en definitiva vos lo que estás describiendo son dinámicas de relaciones humanas que de repente pintaron para el lado de la toxicidad y ya empiezan a complicar todo. Y uno dice, bueno, son políticos, uno es presidente, otra es vicepresidenta, hay ministros, hay gobernadores, pero en el medio son todos seres humanos que pueden entrar y ser contaminados, incluso en su espacio de trabajo, por más de que sea dirigir una nación, con una dinámica tóxica de grupo. Es impresionante porque vos escuchás todo lo que va nombrando Andrés y vos decís, esto si lo pongo en una relación y decís novio, novia o novia, novio y de repente amigo, familia, Compañeros de trabajo, compañeros lo que de sea. trabajo, todo, y vos vas viendo la dinámica y está sucediendo algo bastante parecido. Ahora, Vos decís a pesar de la investidura. a pesar de la investidura, Claro. digo, no dejan de ser seres humanos que de repente Obvio, desarrollaron una dinámica de trabajo que es tóxica y que nos está afectando a todos. Pero uno espera que estén a la altura de Claro. esa investidura, digamos. No, claro, obviamente. Sí. Ahora, lo que yo te quiero preguntar, Andrés, es, de repente, ¿no? Por ejemplo, ahora se da una división, o finalmente una de las dos partes cede, que puede ser una de las dos cuestiones, o de las vías de solución, y otra resulta triunfante. ¿Qué pasa con todos los nuevos que se incorporen a esa dinámica? Por ejemplo, de repente Alberto Fernández dice, ok, cambio al ministro de Economía. Sí. ¿Qué pasa con el nuevo, no digo ministro, ya directamente ser humano, la nueva persona que entre a ocupar ese lugar en esta dinámica de grupo? No, sigue siendo... A ver, hiciste un gran análisis sociológico, ¿ok? Esto es lo que vos decís en las relaciones humanas, cuando lo llevas hacia arriba, en lo que está sucediendo ahora. La única diferencia que hay es que el impacto que tienen los líderes políticos sobre el país es enorme, entonces nos afecta a 45 millones de personas. El impacto es brutal. Mirá, hay dos formas de que puede pasar lo que estás diciendo. Una es que Alberto baje la cabeza y entonces haga algunos cambios de gabinete para conformar. La otra es el cambio de el realismo, el realpolitik, o sea, gobierna el que tiene el poder real, ¿no? Entonces, suponete que Cristina se hace cargo del gobierno. Eso sería como otra forma. La primera, que Alberto entrega el control económico a otro grupo dentro de su frente, tampoco es buena, en el sentido de que el presidente está cada vez más minando su propio poder. Entonces, tampoco veo una dinámica positiva en ese sentido. Cuando vos generás un grupo, un equipo, la realidad es que tiene que haber ciertos consensos básicos sobre qué queremos hacer y cómo queremos trabajar. Esto lo llevas a cualquier ámbito. Si uno predomina sobre el otro, ese equipo deja de ser equipo y se convierte en una facción que domina a otras facciones. Y ya está, dejó de ser equipo, ¿sí? Entonces, me parece que esa dinámica no sería. Lo que sucede en muchos ámbitos es que el poder real termina tomando el poder formal. Y entonces ahí uno, te guste o no, te encaminás hacia ese líder que tiene los dos poderes, ¿no? Claro. Porque vos podés tener autoridad formal, pero no tenés el poder real, que es lo que está pasando hoy. Sí. Ahora, vuelvo a la analogía también con una pareja, una relación tóxica, ponerle de noviazgo de pareja. Quienes después vivieron una pareja tóxica, una dinámica tóxica, se separan, después tienen que hacer todo un trabajo de reconstrucción con uno mismo, ¿no? Con cada una de sus personalidades y también decir, bueno, ¿por qué también conecté con esa parte tóxica de otra persona? Evidentemente que hay como un enchufe de este lado que hizo que conecte con esa parte. Tienen que hacer como una especie de también reconstrucción de sus espacios políticos en el caso de dividirse entre el albertismo y el cristinismo. A diferencia de una pareja que tiene esos problemas y que la reconstrucción personal que te puedes hacer, acá no tenés tiempo para hacerlo. Porque aparte acá las tenés que reconstrucciones personales pueden durar 1 año, 2 años.
Claro. Son procesos complejos. Claro, vas a terapia y tenés tiempo. Acá no hay tiempo, porque el tiempo es el tiempo del país. Entonces, cuando pasan estas rupturas, hay que realinearse rápidamente detrás del líder o no. Es decir, ¿estoy acá atrás o no estoy acá atrás? Y es la forma en que generás confianza en la sociedad también. Y hablo de uno o de otro, porque más allá de las ideas que cada uno pueda llegar a tener, ¿no es cierto? Pero el realineamiento en la política es muy rápido, se mueve muy rápido. Entonces, la terapia es de 24 horas, básicamente. Claro. Un terapeuta que en 24 horas te tiene que arreglar el marote. Claro, totalmente. Andrés, te agradezco muchísimo por esta charla con nosotros y te mando un abrazo. Muchas gracias a los dos. Gracias, muy interesante todo.